día de hoy vamos a mirar el siguiente problema. Lo voy a leer y le voy a dar solución. ¿Listo? Entonces dice así, una barra prismática, es decir, que no cambia de sección, AB, como se indica, desde A a B, ¿cierto? De sección transversal circular sólida y rigidez torsional G por IP, en donde G es el módulo de elasticidad cortante y P es el momento polar de inercia. Está fija en su extremo izquierdo, como se observa acá en la figura. ¿Sí? Acá en el extremo A está fija. Y se somete a un par distribuido de intensidad constante Q, ¿cierto? La intensidad acá en este par de torsión es constante por unidad de longitud. Obtener una fórmula para el ángulo de torsión eh, eh, phi en el extremo libre B de la barra. Entonces yo necesito saber el ángulo de torsión acá en este extremo. ¿Listo? Digamos que el ejercicio que el problema que queremos hacer no corresponde a ese, sino corresponde al 339, sino que nombro el 338 porque tiene que ver con el 339. 339 dice, resolver el problema anterior si la intensidad Q del par distribuido varía linealmente desde un valor máximo Q0 en el extremo A, ¿sí? Q0 en el extremo A, hasta 0 en el extremo B. ¿Listo? Entonces, acá en esta representación gráfica que yo voy a señalar, aparece tal situación. En esa situación tenemos una barra, ¿sí? En un extremo libre, en el B es el extremo libre, en A es el extremo empotrado, ¿sí? Con restricción al giro y también al desplazamiento. Tenemos una barra de longitud L, como se indica acá, y el momento torsor varía de Q0 en el extremo A, ¿sí? Q0 en el extremo A, hasta 0 en el extremo B. ¿Listo? Eso es lo que tenemos inicialmente. Bien, entonces, para ello lo primero que hay que hacer es determinar, digamos, el valor de la intensidad en un corte X. Acá el corte X lo vamos a hacer del extremo B al extremo A. Todo esto pues para que los cálculos se simplifiquen, sea mucho más sencillo, digamos, determinar las integrales y los procesos de cálculos que hay que solucionar, que hay que hacer. ¿Sí? Ahora no quiere decir que el eje X no pueda ir, digamos, desde el empotramiento A, desde el punto A hasta el punto B. Puede ser, sí, pero nosotros vamos a hacerlo, digamos, desde el extremo libre hasta el extremo, digamos, restringido, que en este caso es el punto A. Bien, entonces hacemos un triángulo indicando el Q0 para el extremo A, es decir, este es el punto A y este es el punto B, ¿cierto? Tenemos que determinar la intensidad QX en un corte X, ¿sí? Esto tiene longitud L, que corresponde a la longitud de la barra. Los dos triángulos son semejantes, estos dos segmentos son perpendiculares a este segmento. Este ángulo lo comparten, por lo cual podemos decir que los dos triángulos son semejantes. QX es a X como Q0 es a L. Lo cual despejando QX, es decir, la intensidad de esa carga, de ese momento torsor en un corte X, lo vamos a llamar QX, corresponde a Q0 por X sobre L. ¿Listo? Si lo graficamos, como lo indica acá en esta grafiquita que voy a señalar, si lo graficamos, pues es una variación lineal, como se indica precisamente en el gráfico, desde 0, ¿cierto? Hasta Q0. Fíjense que si X en este caso vale L, porque yo la X la estoy, digamos, determinando desde el punto B hasta A, entonces L sobre L se cancela y queda Q0, que es precisamente el valor que vale en el extremo, la intensidad de ese momento torsor. Bien, entonces acá ya está determinada esa intensidad. Posterior a ello, pues en el corte que tenemos nosotros inicialmente, eh, hacemos una representación gráfica de ese corte, ¿cierto? Un corte X, tengo una intensidad. Digamos, esta intensidad acá en este punto, en esta línea naranja, pues corresponde a la QX, es decir, esto corresponde a QX, la intensidad. Por lo cual, la reacción interna correspondiente al momento torsor a una distancia X, que es este azul precisamente el que está dibujado acá, ¿sí? Representado, tiene que tener igual magnitud, sentido contrario al que está produciendo digamos, esta intensidad de carga triangular que varía de manera lineal, como ya se indicaba. ¿Sí? Pues en este caso pues sería este TX correspondería al área bajo la curva, recordando que el área bajo la curva de ese triángulo pues correspondería a base, ¿cierto? Base por altura sobre 2, ¿listo? En este caso la altura pues es QX, que corresponde a Q0 por X sobre L, entonces queda Q0 por X sobre L, por la base que corresponde a X,
dividido en 2. ¿Listo? Por lo cual la intensidad del momento torsor, sí, la intensidad del momento torsor, o digamos la magnitud del momento torsor en un corte corresponde a Q0 por X cuadrado sobre 2L. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso. Si hacemos la gráfica de este momento torsor en un corte X, podemos representar en un sistema de ejes coordenados un TX, el sistema, digamos, vertical, TX indicando el momento torsor, y un X horizontal indicándose de derecha a izquierda, precisamente aludiendo a lo que ya habíamos hecho al corte, haciéndolo de derecha a izquierda. Bien, entonces esto es una ecuación de una parábola en donde tiene un vértice tiene su vértice en cero y varía, digamos, de manera cuadrática, de manera parabólica. ¿Listo? Entonces el momento torsor varía de manera parabólica. En el extremo B vale cero, porque si X vale cero, esto vale cero. Y en el extremo B, X valdría L, entonces quedaría Q0 por L cuadrado sobre 2L, es decir, en el extremo B, es decir, el momento torsor en el extremo B, en el extremo A, perdón, correspondería a Q0, ¿cierto? Q0, este X vale L cuadrado, pero con un L se cancela, entonces Q0 por L sobre 2, que precisamente corresponde al área bajo la curva de toda la intensidad, que es Q0 por L sobre 2. ¿En dónde estoy hablando? En el apoyo A, ¿listo? Es decir, en el empotramiento. Bien, listo, hasta ahí vamos. Es decir, bueno, esta función solamente tiene sentido para nuestro caso, para X que varían entre 0 y L. ¿Listo? Precisamente corresponde al dominio, digamos, del problema. ¿Listo? Bien, eso es lo que tenemos hasta ahí. Ok, para encontrar el ángulo de torsión en el extremo B, pues recordemos rápidamente que es el ángulo de torsión en el extremo B. Para nuestro caso, es de sección, es circular, entonces podemos hacer una representación de una sección circular, ¿cierto? Si yo tengo un punto B acá en esta frontera, cuando yo lo someto a ese momento torsor, ese punto B va a girar a un punto B'. Si lo hacemos acá, acá va a haber un punto B, gira a un punto B', ¿cierto? Y la magnitud de ese ángulo, ¿cierto? En esa sección transversal, ¿sí? Ese ángulo es el que denominamos ángulo de torsión, ¿sí? Es el phi b, es el ángulo de giro, el ángulo de torsión en el extremo, es el que vamos a cuantificar, ¿bien? Entonces, a partir de ello, pues se sabe que el ángulo de torsión, ¿sí? De la fórmula deducida en la resistencia de materiales es el ángulo de torsión es T, que es el momento torsor, L es la longitud de la sección cilíndrica, G es el momento polar de inercia y G es el módulo de elasticidad cortante y P es el momento polar de inercia. Bien, entonces a partir de ello tenemos que tener una ecuación que sea diferenciable, es decir, sacarle el ángulo de giro a un diferencial de elemento. ¿A cuál diferencial de elemento? Este que está dibujado acá. Miren, este que está dibujado acá. Se dibuja que sea observable, que sea visible para uno reconocerlo y a ese diferencial le vamos a sacar el diferencial de giro y si sumamos todos los diferenciales de giro por medio de una integral definida entre B y A, pues se supone obtenemos en este caso el ángulo de giro total en el extremo B. Bien, esto si lo volvemos de manera diferencial, pues quedaría de la forma de phi, ¿cierto? Es igual a tx. Tx es porque en este caso el momento torsor es función de x, es variable, como lo habíamos indicado acá, ¿cierto? Fíjense en esto, en este caso, ¿sí? Multiplicado por la longitud de ese diferencial que corresponde a dx, dividido sobre g por ip, es decir, por la rigidez torsional de ese diferencial. Bien, que si sumáramos todos esos diferenciales, ¿sí? Pues hacemos simplemente una integral, que es como lo está indicando en este paso. Calculamos la integral para determinar nuestro ángulo de torsión. En este caso el GIP es constante, sale de la integral, 1 sobre IGP. La integral, como es definida, está entre 0 y L, ¿sí? ¿De quién? Para este caso de Tx. Ah, pero Tx ya lo habíamos determinado. Tx es Q0 por X cuadrado sobre 2L, que es precisamente lo que aparece en esto. Los límites de integración aluden es al dominio del problema. ¿Listo? Y bueno, la sumatoria de los diferenciales de phi es el giro en B. Bien. Por lo que queda el 2L y el Q0 pues son constantes. Saldría, entonces queda fuera la constante Q0 sobre 2L por G y P. La integral de X cuadrado de X entre 0 y L.
¿sí? Utilizando el teorema fundamental del cálculo, terminamos la antiderivada, que corresponde a x al cubo sobre x, y la evaluamos entre 0 y L. Por lo que nos queda Q0 por L cubo sobre 3 por 2, 6, 6 L, G y P, ¿cierto? Si hacemos los respectivos, digamos, reducciones sobre la expresión algebraica, nos quedaría que el ángulo de giro en B, el ángulo torsión en B, ¿cierto? Corresponde a Q0 por L cuadrado sobre 6G y P. Eso ya es la magnitud del ángulo de torsión en el extremo B, es decir, este que tenemos acá, este, este ángulo que ya lo hemos indicado con anterioridad. Bien, esta es una propuesta siendo la partición de derecha a izquierda. Claro está que lo podemos hacer de izquierda a derecha y la respuesta tiene que ser congruente a la que hemos determinado, es decir, igual. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.